Bueno, mis hermanos, vamos a ir rompiendo filas, mejor dicho, grupo, vamos a hacer las filas, organizarnos. Sí, vamos a leer. Pero igual, vayan rompiendo filas y escojan a la persona que va a participar y va a venir aquí al frente de aquí vamos a leerlo, pues. El grupo, ¿se quieren quedar así? Ok, vamos a quedarnos así para que se apoyen mutuamente, sientan calorcito de equipo, ¿está bien? Del equipo de Ramón, ¿quién va a leer? Vente, Leo. Del equipo de Oscar Ernesto. Vente, manita. Del equipo de la hermana Arelis. Freddy. Del equipo de nuestra hermana Sofía. Paola, ok. Del equipo del hermano Fran. Henry, ok. Del equipo de la hermana Lenae. Neymar, ok. Del equipo de la hermana Grisel. Elvis, ok. Y del equipo de nuestra hermana Garlé. Jan, excelente. Bueno, mis hermanos, vamos terminando ahí para prestar atención a la respuesta de nuestros hermanos. Vente, Leo, pasa para acá. Ok, buenos días, mis hermanos. Ok, repito la pregunta y procedo a la respuesta. Dice, escribe las razones por las cuales es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlo al momento de explicarlo y compartir el Evangelio. Nosotros, entre las opiniones, tenemos que estar, nos da la confianza de estar preparados para no sentir miedo, nos da seguridad, nos da los fundamentos y bases, ¿verdad?, para que sea confiable el mensaje. Pues. La preparación y la memorización del mensaje no deja espacio para las dudas o que el mensaje se transgiverse. Conocemos que existen personas que conocen las Escrituras y que están preparadas para refutar cualquier error. Estar claro del mensaje nos lleva a no desenfocarnos, o sea, que nos enfoquemos exactamente en el mensaje, que sea cristocéntrico, que sea el Evangelio. Escribimos que estar confiado del mensaje nos lleva a creer primeramente que lo que estamos hablando es verdad, nos da esa confianza. Y obviamente la memorización y el conocimiento de los textos bíblicos es una guía también que nos da a nosotros para poder relacionar el mensaje con lo que estamos hablando, con lo que estamos viviendo y con la persona a quien le estamos hablando. Conocer los textos bíblicos, memorizar los textos bíblicos nos ayuda a evitar hablar de experiencias personales. Siempre tratamos de que cuando transmitemos el mensaje de salvación, sea eso, pues el mensaje de salvación. Puede que al finalizar nosotros contemos de nuestras experiencias personales, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero el mensaje principal es el que está escrito. En cuanto al bosquejo para evangelizar, nosotros creemos que, tomamos unos elementos a mostrar, ¿verdad? Nosotros siempre que hablamos a la persona, le hablamos del pecado, de lo que ha hecho el pecado al mundo, ¿sí? Y nosotros, nos tomamos un tiempito para sacar unos versículos que compartimos a la persona a la cual le predicamos. Por ejemplo, está Romanos 3:23, que mis amigos allá me van a ayudar. Lo digo yo, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es un mensaje que nosotros le damos a la persona para que esté consciente del pecado que obra en la persona que no conoce a Dios. También está Romanos 5:8, Dios tiene un plan para nosotros y que el pecado no es la condenación eterna, sino que existe, ¿verdad?, quien nos pueda librar de ese pecado. Exactamente, Dios tiene un plan para nosotros. Ese es el segundo punto que le hablamos a la persona en cuanto al bosquejo al evangelizar, que no está perdido, completamente perdido, porque existe Jesús. Pero también lo acompañamos con unas citas bíblicas, que es Romanos 6:23. Esas son palabras que nosotros, o versículos que podemos usar, ¿verdad?, para seguir evangelizando. También está el de Hechos 3:19.
también está Juan 3, 16 y 17. Estos son los mensajes pues, que se van relacionando en la Escritura y que sirven como bosquejo pues, para evangelizar. Y para finalizar, pues, ya que la persona está consciente del pecado y de que existe Jesús y que existe el arrepentimiento para salvación, como que un mensaje para cerrar sería el de Juan 1:12. Amén. Le dio la potestad a todo aquel que cree de ser llamado hijo de Dios. Bueno, y eso fue todo. Aplauso al Señor. Muy bueno ese bosquejo. Ajá. El grupo de nuestra hermana Lenae. Buenos días, hermanos. Bueno, nuestro grupo por acá llegamos a la conclusión en la primera pregunta. Escriba las razones por las que es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de compartir el Evangelio. Primero, es importante manejar bien los textos bíblicos porque eso nos va a dar una firmeza y convicción de lo que creemos y estaríamos preparados con fundamento. Que prediquemos bíblicamente y no añadir o quitar elementos esenciales. Que el mensaje sea claro y facilitar el orden al momento de evangelizar. Memorizar los textos bíblicos nos va a ayudar a tener siempre a la mano los textos, aun cuando no llevemos nuestra Biblia, y tendríamos mayor dominio y seguridad al momento de llevar el mensaje. Estoy nerviosa. Bueno, la pregunta número 2, arme su propio bosquejo bíblico para tenerlo listo a la hora de evangelizar. Dependiendo del momento, vamos a mostrar los elementos esenciales del Evangelio. Primero, la condición de pecado, y el sustento bíblico está en Romanos 3:23 y Romanos 3:10. No lo voy a leer porque ya por allá los hermanos lo leyeron. Lo segundo, arrepentimiento, en Marcos 1:14, del 14 al 15, y Hechos 3:19. 3, salvación por medio de la fe en la obra de Cristo, Romanos 5:8 y Efesios 2:8. 4, el plan de Dios por gracia, primera de Juan 4:10, y la vida eterna, Juan 3:16, y que Cristo viene, Mateo 4:24 y Apocalipsis 22:7. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Ok, el equipo de nuestra hermana Sofía. La pregunta dice, escriba las razones por las que es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de explicarlos y compartir el Evangelio. Nosotros escribimos, conocer para no tergiversar, para aclarar dudas a las personas. Nos va a ayudar a tener una guía para predicar. Nos ayuda a predicar cristocéntrico y así no irnos por las ramas. Nos ayuda a no predicar un evangelio errado. Nos ayuda a tener convicción de lo que estamos hablando. Ayuda a comunicar el mensaje de manera efectiva. Y el bosquejo que concluimos, primero, estábamos muertos en delitos y pecados. Está en Efesios 2:5. Por causa del pecado estamos apartados de Dios. Romanos 3:23. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Juan 3:16. Es necesario arrepentirse y creer. Hechos 3:19 y Lucas 5:32. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12 al 13 y Juan 3:16. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano Fran. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, las razones por las que son importantes manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de explicar y compartir el Evangelio. Primero, porque la misión es continua, es en todo tiempo, porque estamos en constante evangelización en cualquier momento y en cualquier lugar. También porque no siempre cargamos la Biblia, porque estamos en el trabajo, en el liceo, universidad,
y por eso es bueno memorizar los versículos. También hay que memorizarlos porque son textos importantes para poder repartir el Evangelio. Los versículos son clave para sembrar la semilla, así como memorizamos cosas necesarias de la vida cotidiana, como las claves de los bancos, cédula, números de teléfono. Esos versículos son clave para sembrar la semilla en las personas. Ame su propio bosquejo bíblico a la hora de evangelizar. Bueno, decir que somos pecadores. Romanos 5:8. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Juan 3:16. Por lo cual es necesario creer en Él para ser salvos y ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Juan 14:6. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Ajá. El grupo de nuestra hermana Garlé. Ya verán los hermanos cambiando la clave y colocando Juan 3:16 de clave ya. Buen día, hermano. Bueno, en cuanto a las razones por qué es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de explicar, al combatir el Evangelio. Nosotros colocamos que es importante manejar bien estos textos bíblicos y memorizarlos para no improvisar, ganar tiempo y mostrar seguridad en nuestra prédica del Evangelio, ya que debe estar fundamentada en la Biblia y que el mensaje contenga los elementos esenciales del mismo. En cuanto a los bosquejos bíblicos, nosotros colocamos que nos fuimos a Romanos 23, que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores, pues tenemos que reconocer eso en principio. Hechos 3:19, arrepentirnos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Colocamos también Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animarnos los unos a los otros, y eso es más que todo como invitar a las personas que estamos evangelizando a que después que reciban el mensaje, invitarlos a la iglesia para que tengan una relación con Jesús y los hermanos en Cristo, pues. Aplausos al Señor. Gloria a Dios. Así es. Muy bien. El grupo de nuestra hermana Arelis. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, nuestro grupo concluimos lo siguiente. Escriba las razones por las que es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de predicarlo. Colocamos que es importante manejar bien estos textos porque nos hace hablar con la verdad y decir la verdad. Nos da seguridad y firmeza en los fundamentos. También porque es necesario aprenderlos y memorizarlos, nos evita decir nuestras ideas, sino a decir lo que expresa la palabra, ya que esta es la que convence de pecado y transforma. También concluimos que nos ayuda a guiar correctamente a las personas al arrepentimiento a través del Evangelio. También colocamos que esto nos da tranquilidad de saber que fue predicado el Evangelio de Cristo, dándonos paz y gozo de cumplir la misión y esperanza de que el Señor es quien hace la obra. En la segunda pregunta dice, arme su propio bosquejo bíblico al momento de evangelizar. Bueno, nosotros colocamos que Dios tiene un plan, en ese plan está la desobediencia del hombre, hacérsela ver, Génesis capítulo 2, versículo 6, de que el hombre tiene una condición actual de pecado, Romanos 3:23, de allí le hacemos ver a la persona de que hay un amor de Dios por el pecador a través de la reconciliación con Jesús. Esto lo sustentamos en los versículos, capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, Efesios capítulo 2, versículo 2 y 5. Cualquiera de estos versículos lo podemos colocar.
y de que el hombre puede, a través de la fe, tiene que arrepentirse. Tenemos Juan capítulo 1, versículo 12, para que ellos puedan saber de que son hijos de Dios. Después de que el hombre se da cuenta de que tiene la necesidad de arrepentirse, él debe tomar una decisión. En esa decisión es si va a la condenación eterna o va a la vida eterna. En esa condenación, en esa decisión, pues le podemos predicar el versículo de Juan 3:18, o también le colocamos en la vida eterna, que es Juan 3:16, porque él tiene que saber hacia dónde es que tiene que ir. Bueno, listo. Sí, es mi hermano. El grupo de nuestro hermano Oscar Ernesto. Buenos días, mis hermanos. Ajá. Razones por las que es importante manejar bien los textos bíblicos. Conocer la palabra de Dios es un mandato. Debemos aprenderla y vivirla. Si queremos predicar de la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios y la hemos vivido, esta nos ayuda a no contender y a no desviarnos hacia otros temas. Manejar los textos bíblicos nos da seguridad y certeza. Conocer los textos y memorizarlos nos ayuda a hablar con base y convicción de la buena noticia del reino de Dios. Cuando conocemos la palabra, esto nos da seguridad al que predica, y al que escucha por medio del Espíritu Santo puede ser convencido. Cuando conocemos, no engañamos a nadie y nadie nos engaña. No quitamos ni ponemos. Al momento de predicar, si no tienes a la mano la Biblia, pero conoces los versículos, predicas con verdad. Nuestro bosquejo, los elementos esenciales para predicar el Evangelio. Tomamos lo siguiente, que somos pecadores. Esto lo encontramos en Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23. Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo a morir por nuestros pecados, Juan 3:16 y Romanos 5:8. Es necesario creer en Jesús para ser perdonados y tener vida eterna. Debemos arrepentirnos y convertirnos. Esto lo encontramos en Juan 3:16 y Hechos 3:19. Dios quiere nuestra salvación a través de su Hijo, Juan 3:17. A todo el que cree le dio potestad de ser hijo suyo, Juan 1:12. Gracias, hermanita. Grupo de la hermana Grisel. Dios le bendiga, hermano. En nuestro grupo quedamos de acuerdo en la primera pregunta que decía: escriba las razones porque es importante manejar bien los textos bíblicos e incluso memorizarlos al momento de explicarlos y al compartir el Evangelio. Es importante tener en claro y memorizar las bases bíblicas que sustenten el mensaje que estamos llevando. El no hacerlo puede dispersarnos y crear confusión, siendo esto de tropiezo o pérdida de una oportunidad al momento de evangelizar a las personas, porque hay que mostrarle el mensaje cristocéntrico que deben conocer. En la segunda, arme su propio bosquejo bíblico para tenerlo listo a la hora de evangelizar. En la primera tenemos Romanos 3:23, que es nuestra condición de pecado. Seguimos con Juan 3:16, que es el amor de Dios por la humanidad y el sacrificio de su Hijo Jesús para la reconciliación con Él. Y Romanos 5 del 1 al 2, que somos justificados por fe a través de Jesucristo, y gracias a esta tenemos entrada a la gracia de Dios. En Juan 14:6, Jesús es el único camino que nos reconcilia con Dios. Y Juan 1:12, solo los que creemos y seguimos tenemos la potestad de ser llamados sus hijos. Gracias. Más fuerte, mi hermano, porque es para el Señor. Así es.
Qué bonito que podamos trabajar en grupos, en equipos, ¿no? Y es trabajar a través de la palabra de Dios y conocerla y comprenderla. Bueno, hermano, sepa que si usted no tiene un bosquejo bíblico, ya hoy tenemos uno, ¿verdad? Usted puede tomar el bosquejo que hizo en su grupo y tenerlo ahí guardado en la cartera como la clave y el teléfono, como dijo el hermano Henry, esa ilustración. Una contraseña de usuario la pone también Juan 3:16 si quiere. El punto es que nos capacita, nos permite tener estas herramientas para en cualquier momento poder predicar el evangelio de manera clara. ¿Lo vemos así? Gloria a Dios. La verdad es que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios nos habla acerca de ¿qué? ¿Cuál es el tema principal de la palabra de Dios? La reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo, la salvación. Entonces, la verdad es que podemos nosotros agarrar cualquier versículo desde cualquier momento de la Biblia. Claro, ahí sí nos corresponde a nosotros, o a quien va a predicar, tener la claridad y poder hilar correctamente hasta el evangelio. Incluso esto es parte de uno de los ejercicios que hacemos nosotros, más que ejercicio, uno de los puntos cuando se hacen las predicaciones, buscar qué relación guarda tal pasaje, tal tema, tal libro, tal escritura con el plan del evangelio, con el evangelio. Entonces, la verdad es que cualquier libro de la Biblia nosotros podemos predicar el evangelio. Desde Génesis usted puede ver que el hombre está separado por Dios por causa del pecado. Usted ve en todos los libros legales que son demasiadas las obras que debemos hacer para encontrar salvación y realmente no podemos, estamos imposibilitados. Usted ve en los profetas que se prometió un Mesías que salvaría al hombre y lo reconciliaría con Dios. Y en Juan lo ve cumplido a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Y también nos reta a creer en Él, a seguirle, a arrepentirnos. Las cartas son una evidencia de eso. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis? ¿Ah? ¿Que Cristo? ¿Qué encontramos en Apocalipsis? La promesa, la esperanza que todos los creyentes aguardamos, que un día Cristo vendrá por nosotros, estaremos con Él, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrimas, estaremos con nuestro Salvador. Entonces podemos ver que en toda la Biblia nosotros podemos encontrar puntos de partida para poder predicar el evangelio. Sin embargo, qué bueno que podamos tener estos espacios o podamos dedicarnos específicamente a encontrar un boceto. Como vemos, un boceto sencillo, simple, pero con gran valor porque nos ayuda a ubicarnos. Ustedes muchos dijeron que nos ayuda a tener confianza, a tener seguridad, a hablar con claridad. Y realmente es así, mis hermanos. La palabra de Dios, al tener esto, nos ayuda, como primer punto, a tener un fundamento bíblico, ¿verdad? Nos guarda a que nosotros andemos diciendo nuestras ideas, nuestras opiniones. Yo creo así, o de repente nos vamos a nuestros testimonios, que es una de las debilidades que tenemos nosotros a la hora de predicar. Entonces, el tener estos pasajes, yo puse de manera, vamos a decir, está de manera resumida lo que hemos dicho. Esto nos ayuda a hacerlo con fundamento bíblico, a hacerlo con citas bíblicas claras. No, que el hombre es pecador. Y si te pregunta la persona, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y no conoces, quedas en el aire, quedas avergonzado por causa de no dedicarnos específicamente a esta tarea. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? No, me está asustando. Y a ese discípulo predicar. Entonces vemos que esto es de gran importancia para nosotros porque tiene que ver con nuestra misión. Como un segundo punto que yo también revisando encontramos que nos permite comunicar el mensaje de manera efectiva. Podemos transmitir la verdad de manera clara y comprensible, captando la atención de las personas y generando un impacto significativo en sus vidas. Cuando nosotros vamos a predicar a una persona, sabemos que es nuestra misión. Sin embargo, nosotros debemos tener la seguridad o la claridad de que la persona esté entendiendo lo que estamos predicando. Quizás nosotros, con el pasar de los tiempos, empezamos a entender palabras como justificación, propiciación, redención, reconciliación. Pero a veces son palabras que las personas no conocen. Entonces vamos, no, que es Dios Jesucristo, la propiciación, no sé qué más, al no creyente. ¿Y usted cree que lo entiende? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en esta tarea de predicar el evangelio? Mostrar con claridad, con sencillez, la esencia del evangelio. Mira, que Jesucristo es la justificación. Bueno, ¿cómo le explico que Jesucristo es la justificación? Que Él nos justifica delante del Padre. ¿Cómo le explico esto de manera sencilla a la persona? Y que no sean solamente versículos que estamos repitiendo, sino que podamos tener la seguridad de que la persona está entendiendo, que está comprendiendo y no sean palabras incomprensibles. ¿Lo vemos?
Un tercer punto que encontramos también al momento de predicar es que contamos con un marco sólido y coherente para nuestra presentación evangelística. Es decir, nos permite ofrecer una presentación equilibrada del Evangelio. Tener estos textos bíblicos clave nos ayuda a tener un hilo conductor, una idea que comenzamos y terminamos. Pues usted puede verlo así. Comenzamos con la necesidad del ser humano y terminamos en la solución para esa necesidad. Comenzamos con la situación actual del ser humano que está separado por Dios por causa del pecado, que no hay nada que pueda hacer en sus manos, pero Dios tiene una solución, que es Jesucristo, y a través de Jesucristo ese problema se resuelve, porque Jesucristo lo reconcilia, Jesucristo vuelve a estrechar las manos de Dios con el hombre. Entonces empezamos de forma clara, mostrando la situación actual del hombre, y terminamos mostrando la solución que el mismo Dios preparó para reconciliarnos con Él. Entonces esto nos permite tener un marco teórico, o mejor dicho, un marco así sólido, nos permite tener claridad al momento de evangelizar, de forma sencilla, de forma clara, ahí, yendo directamente al punto. ¿Lo vemos? Un tercer punto, mis hermanos, es que nos permite, o al tener un marco así, nos ayuda a contextualizar el mensaje del Evangelio de acuerdo con la necesidad y el contexto de las personas con las que estamos compartiendo. Esto nos permite conectar con ellas y abordar sus preguntas, inquietudes y necesidades. Mi hermano, la misión del creyente es predicar el Evangelio, no disparar el Evangelio. Predicar la palabra de Dios, no disparar versículos a lo loco. Discúlpeme la expresión. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tener mucha tacto, debemos ser muy empáticos con la persona. Les pongo un ejemplo que nos ayudará a entender la situación. Imagínense que a usted le corresponde predicar el Evangelio con una persona que está en depresión, una persona que siente que nadie lo ama, una persona que siente que no vale nada, una persona que siente que es propensa al suicidio, no sé. Y usted viene y dice, usted es pecador y por causa de eso está separado de Dios. Es verdad, ¿cierto? Eso es cierto. Es cierto que estamos separados de Dios por causa del pecado. Aún esta persona en su situación está separada. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso no nos amó a Dios a nosotros siendo pecadores? Dígame si a usted el entender que Dios lo ama tanto no le da paz, le da alegría, le da tranquilidad. ¿No es así? Sin embargo, esto no significa que usted no va a decir la verdad acerca del pecado. Usted puede decirle a la persona, de una manera ejemplar, ¿sabes quién sí te ama? Jesucristo. Entregó su vida por ti. Él siendo justo, siendo bueno, nunca haciendo lo malo, Él entregó toda su sangre porque te ama y porque quiere reconciliarte con Él. Porque al final todos somos pecadores delante de Dios. Y usted le muestra la verdad del Evangelio, pero se hace empático con su situación. ¿Lo vemos? Entonces, estamos predicando el Evangelio, pero de manera clara y empática con la persona. Porque si usted va y dice, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, es verdad. Pero la misericordia y el amor y la compasión, debemos predicar el Evangelio. Pero más que predicar el Evangelio y disparar verdades, debemos predicar el Evangelio y que la palabra de Dios sea como un bálsamo, que traiga paz a la persona. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Y esto se refiere a estas personas que están separadas de Dios, que están cargadas y cansadas por causa del pecado. ¿Lo vemos? ¿Está claro? Muy bien. Como quinto punto, esto nos da confianza personal y estar mejor equipados para enfrentar cualquier situación o desafío que surge durante la evangelización. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos predicado el Evangelio y nos encontramos una persona, vamos a decirlo, violenta? Quizás no te golpea, pero con las palabras, con las preguntas irónicas que te hace. Entonces, ahí el creyente debe guardarse, porque por encima de predicar el Evangelio, a veces la carne está, tú no te puedes dejar ganar. Y queremos imponernos por delante del pensamiento de la persona. Y debemos hoy tener paz, paciencia y aprovechar estas dudas, inquietudes, hasta estos comentarios y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, poder darle la vuelta y darle una respuesta a la persona. No podemos ver las dudas, las inquietudes de la persona, las preguntas como una objeción o algo que está
atacando directamente nuestra fe, sino más bien un punto de partida para aprovecharlo y predicar el Evangelio con frescura y con claridad. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Mi hermano, entonces, de forma resumida, nosotros debemos mostrar el Evangelio con misericordia y verdad, ¿cierto? Debemos presentar el Evangelio. Dios nos guarde, mis hermanos, que en el deseo de predicar el Evangelio y empatizarnos con la persona, quitemos parte del Evangelio. Eso no podemos hacer. Eso es cuidado. Pero debemos ser misericordiosos, amorosos, conectar con la persona. Intentar que la conversación del Evangelio o la predicación del Evangelio sea una conversación donde la persona te escucha, te entiende, te hace preguntas, conectas directamente con la persona. Sabemos que quizás esto, en el momento en que quizás andamos por la calle y conocemos a una persona en el autobús y empezamos a hablar, no es tan fácil porque no hay relaciones. Pero con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, donde sí hay relaciones, donde sí empezamos a conocer sus necesidades, ahí es que nosotros debemos escoger de qué manera puedo predicar el Evangelio para conectar con su necesidad, pero llevarlo a su necesidad principal, que es ser reconciliado con Dios, que es ser salvado, que es ser salvado del pecado. Esa es la necesidad primaria de la persona. Porque muchas se van a quejar de la gasolina, de todo que está costoso, del sol que está haciendo, de todo nos vamos a quejar. Pero el punto de nosotros es cómo predicar con denuedo, con valentía, con empatía, con paciencia, con misericordia y con verdad. ¿Lo vemos así? Amén. También debemos ejercitarnos en conocer la palabra de Dios y cómo apuntar siempre al plan redentor. Como les decía mi hermano, toda la palabra de Dios nos habla acerca del Evangelio. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como creyentes? ¿Cuál es nuestra tarea? Aprenderla, conocerla. Aquí hay algunos, como les dije al inicio, estos pasajes no son limitantes. Hay algunos hermanos que incluso añadieron otros pasajes. Muy bien, así es. Dice que cualquier parte de la Biblia nosotros podemos predicar. Debemos ser pacientes y comprender que no se trata de solo cumplir una misión. Se trata de lanzar salvavidas para salvar a las personas a través de Jesucristo. ¿Lo vemos así? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, decirle al Señor que nos ayude y agradecerle porque permite estos espacios donde juntos podemos aprender, podemos estudiar, podemos tener estos espacios para tener estos marcos que nos permite aprender juntos. Ok, volvamos a nuestra silla. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias porque ella nos sigue siendo luz en todo momento. Ella aún en esta misión que tú nos has dado de ir y hacer discípulos, de predicar tu evangelio, ella nos continúa guiando, Señor. Nosotros rogamos, Señor, que nosotros como creyentes, como quienes deben hacer cumplir esta misión, podamos abocarnos a esto, que lo veamos como algo importante, como algo esencial, como algo vital para nuestras vidas, que nosotros podamos prepararnos conscientemente, ordenadamente, para poder predicar tu evangelio. Mira todo esto, bosquejo que hemos hecho, Señor, permite que podamos aprenderlo, tenerlo por práctica, usarlo en todo momento. Y gracias, Señor, gracias, porque una y otra vez tú nos llamas a recordar tu misión. Tú nos capacitas para recordar tu misión y tú nos envías a hacer tu misión. Muchísimas gracias. En tu nombre oramos, Señor, agradecidos de que eres tú y tu bendito Espíritu Santo que nos guía en todo el trayecto. No se trata de nuestra inteligencia, nuestro denuedo, no se trata de la forma en que tracemos, sino es tu palabra y tu Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Entonces que siempre, Señor, recordemos eso, que eres tú que estás en todo, Señor, desde la salvación hasta cumplir la misión. Por eso oramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano, que Él se lo merece.